Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Hace días, justo antes de que Akasa partiera al rescate de Bakugo, el pesado autobús blindado que transportaba a los restos de la clase 1, se alejó, dejando a Akasa solo sobre el asfalto. Observó cómo se iba, con una sensación de vacío y frío en el pecho. La adrenalina del enfrentamiento con Izuku se había desvanecido, dejando únicamente el agotamiento profundo de la noche anterior. Se dio la vuelta y regresó caminando al albergue. Rumi estaba a salvo. Pero Bakugo seguía ahí fuera. Encontró a Aizawa y a Nezu en la pequeña sala de reuniones, con un mapa del bosque extendido sobre la mesa. Ya se llevaron los transportes, dijo Akasa, con la voz monótona. Rumi va camino del Hospital General de Musutazu. Bien, respondió Nezu, sin levantar la vista de su tableta. El equipo de limpieza ya casi termina con los restos de Muscular. Y la policía ha detenido a los dos villanos restantes, Moonfish y el que creó el gas venenoso. Una operación exitosa. Akasa asintió, desviando la mirada hacia la ventana. Tenía una petición más. Un último cabo suelto. Director, dijo, en voz baja. Nezu levantó la vista. Sí, Asura. Los dormitorios. Cuando autoricen el alta de Rumi quiero que esté conmigo. Aizawa, que había estado escuchando en silencio, se giró. Akasa, los dormitorios están separados por género. Es una norma escolar innegociable. No me importa, respondió Akasa. Fue el objetivo. Estuvo a punto de morir. No pienso perderla de vista. Se queda en mi habitación, o no volveré a los dormitorios. Buscaremos nuestro propio sitio. Y ustedes pueden explicarle a la prensa por qué sus dos mejores estudiantes, los objetivos de la liga, viven fuera del campus sin ninguna protección. Aizawa miró a Nezu, pero el director estaba sonriendo, con una amplia y calculadora sonrisa. Un plan lógico, Aizawa. No puedes discutir su razonamiento. Su seguridad es importante. Nezu miró a Akasa. Tu petición está concedida. Designaré una habitación para ustedes dos. ¿Alguna especificación en particular? Quizás una suite en la planta baja, para facilitar el acceso y una salida rápida. Una pequeña y extraña sonrisa se dibujó en los labios de Akasa. En realidad, director tenía algo más en mente. Algo más seguro. Más cómodo. Volviendo al presente. ¿Seguro que puedes caminar? Preguntó Akasa por tercera vez, con la mano cerca de la espalda de Rumi mientras caminaban hacia los dormitorios. Aki, te juro que si me vuelves a preguntar eso, te rompo el otro brazo con el que tengo bueno, amenazó Rumi, pero sin ningún rencor. Se ajustó el elegante yeso negro de fibra de carbono en el brazo izquierdo. Le dolía todo el cuerpo, pero por fin había salido de la cama del hospital. Era libre. Él le había contado lo que pasó. El breve flashback con Nezu. Su simple petición de compartir habitación. ¿Sabes? Dijo ella, caminando a su lado mientras se acercaban a la Ains Alliance, que pidieras que compartamos habitaciones casi hogareño. Algo tierno. Él solo gruñó, agarrando las dos mochilas. Ella se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro burlón. Solo no intentes nada malo mientras me estás ayudando, ¿vale? Todavía estoy lesionada. El rostro de Akasa, que había estado perfectamente tranquilo, se sonrojó al instante. Un rubor rojo oscuro le subió por el cuello. Yo no iba a no es que solo intento mantenerte a salvo, Rumi. Ella sonrió, viendo su victoria. Se acercó de nuevo, sus labios rozándole la oreja mientras susurraba su golpe final. Aunque no me importaría, ¿eh? Coneja loca, él todavía estaba tartamudeando cuando llegaron a su piso, un ala del dormitorio que, al parecer, les habían dado solo para ellos. Se detuvo ante la última puerta, al final del pasillo. Bien, dijo, recuperando la compostura. Espera aquí. Y cierra los ojos. Ella puso los ojos en blanco, pero obedeció, con una pequeña y curiosa sonrisa en los labios. Oyó la puerta abrirse, le oyó moverse dentro. Vale, entra. Pero manténlos cerrados. Dame la mano. Ella le tendió la mano y él la agulló suavemente hacia el interior, esquivando algo. El aire se sentía diferente. Más cálido. Más silencioso. Bien, su voz era suave, justo a su lado. Ábrelos. Rumi abrió los ojos. Y se quedó sin aliento. Aquello no era una habitación de estudiante. Era un santuario. La estancia era amplia, al menos el doble de grande que una habitación normal, y estaba pintada de un profundo gris carbón mate. No había luces fluorescentes agresivas. En su lugar, el techo estaba salpicado de cálidas luces direccionales empotradas, todas enfocadas en puntos específicos.
Toda la pared del fondo era de piedra oscura apilada, y en ella se encontraba una larga chimenea lineal. Llamas anaranjadas de verdad bailaban tras el cristal, proyectando un resplandor cálido y parpadeante por toda la habitación. Una cama enorme, tamaño king, en el centro, cubierta con ropa de cama gris oscuro y una manta de piel mullida, de un tono gris parduzco y aspecto increíblemente suave. Una alfombra gruesa y peluda de color gris era suave bajo sus pies. A un lado, estanterías negras empotradas estaban sutilmente iluminadas con tiras de luz cálida. En la esquina, un gran sofá negro en forma de L, de cuero, miraba a la chimenea, sobre la cual había una enorme televisión de pantalla plana. Era oscuro, con ambiente y sofisticado, tal como Akasa quería. Pero también era innegablemente cálido, cómodo y, sobre todo, seguro. Parecía un lugar que podía llamarse hogar. La imagen. Aquí, susurró ella, con la voz entrecortada por una emoción que no podía nombrar. ¿Cómo? Solo le enseñé a Nesu una foto de lo que quería, dijo él, encogiéndose de hombros, como si fuera lo más sencillo del mundo. Dijo que era una petición razonable para la seguridad y comodidad de un activo de alto valor. Rumi se giró hacia él, con los ojos brillantes. Estaba sin palabras. Así que hizo lo único que podía hacer. Esto es tan increíblemente genial. Chilló, y su voz resonó en la amplia habitación. Empezó a saltar arriba y abajo, agitando su único brazo bueno en el aire. Una chimenea. Una cama tamaño king. Un sofá gigante. Aki, eres el mejor, esto es una locu, crack. Su celebración se vio interrumpida cuando su brazo izquierdo lesionado, aún en el yeso, se golpeó con fuerza contra la afilada esquina de la chimenea de piedra. Un nuevo chirrido, diferente y mucho más agonizante, salió de sus pulmones. ¡Ak! ¡Mierda! Cayó de rodillas, agarrándose el brazo lastimado. Rumi. El Asura tranquilo y sereno desapareció, reemplazado por un adolescente presa del pánico y aterrado. Oh Dios mío, Rumi, ¿estás bien? Idiota, tienes que tener cuidado. Gritó él, arrodillándose frente a ella. Con suavidad, frenéticamente, intentó examinar el yeso, con las manos suspendidas, temeroso de tocarla. ¿Se ha vuelto a romper? ¿Te lo has vuelto a romper? Llamaré a la Recovery Girl. Estoy bien, jadeó ella, haciendo una mueca mientras un pinchazo de dolor le recorría el brazo. Solo me lo he golpeado justo donde hay la rotura. Levantó la vista, y a través de sus lágrimas de dolor, con el labio fruncido, vio su cara. Él estaba pálido, sus ojos negros muy abiertos por el pánico hacia ella. Estaba perdiendo la calma por completo, y era lo más adorable que había visto jamás. El dolor se desvaneció, reemplazado por esa familiar y abrumadora calidez. Oye, Aki, dijo, con la voz entrecortada. Él seguía inspeccionando el yeso, con el ceño fruncido. ¿Te duele esta parte? Debería llamar a alguien, Aki. Él levantó la vista, su rostro aún una máscara de pura preocupación. ¿Qué? Ella usó su brazo bueno para agarrarle la camisa y tirar de su rostro hacia el de ella. Lo besó, suave y lento. Él se quedó quieto, su pánico se derritió, reemplazado por una calidez confusa y suave. Le devolvió el beso, y su mano subió a acariciarle la mejilla. Ella se apartó, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, clavados en los suyos. Gracias, susurró, con la voz espesa por la emoción. Por estar siempre conmigo. Él se quedó mirándola un largo momento, el mundo se redujo a solo su cara, su cicatriz, sus ojos. Sonrió, una sonrisa auténtica y suave que llegó a sus ojos. Y gracias a ti, susurró él a cambio, por estar en mi vida. Se inclinó y la besó de nuevo, con más pasión esta vez, un beso de alivio, de promesas y de un futuro compartido. Con cuidado, la levantó en brazos, protegiendo su brazo lastimado, y la llevó los pocos pasos hasta la cama, dejándose caer con ella. Él se recostó y ella se acomodó inmediatamente sobre su pecho, con la cabeza bajo su barbilla y el brazo bueno sobre su estómago. Estaban agotados. Por el hospital, por la mudanza, por la pura y abrumadora emoción de todo. En cuestión de minutos, envueltos en la comodidad de la manta de piel y el calor del fuego, ambos estaban profundamente dormidos. Una hora más tarde, en la sala común, el ambiente seguía siendo pesado. La orden de Aizawa de deshacer el equipaje se había cumplido, pero no había alegría. La clase 1 estaba dispersa en los sofás. Momo Yaoyorozu, también con el brazo en cabestrillo, miró a sus compañeros. Vio su vergüenza, su culpa, su miedo. Esto no era una clase. Era un grupo fracturado de supervivientes. Y ella, como vicepresidenta, sentía una aplastante responsabilidad de arreglarlo. Todos. Anunció, con voz temblorosa pero clara, forzando una fuerza que no sentía.
Ya nos hemos mudado, pero esto no se siente como un hogar todavía. Y no lo será, si nos quedamos aquí sentados así. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un concurso de habitaciones? Una competición de la mejor habitación. La reacción fue tibia. Kaminari solo gruñó. Hiro apartó la mirada. Yao Yorosu, empezó Ida, no estoy seguro de que este sea el momento apropiado. ¡No! Insistió ella, elevando la voz. Este es exactamente el momento. Hemos pasado por un trauma. No estamos bien. Lo sé. Pero no podemos dejar que esto se pudra. No podemos dejar que esto nos divida para siempre. Tenemos que intentar unirnos. Tenemos que intentar ser una clase de nuevo. Por favor. Su súplica, tan llena de esperanza desesperada, resonó en ellos. Kirishima fue el primero en levantarse, con expresión firme. Tiene razón, dijo. No podemos estar con el ánimo por los suelos para siempre. No es varonil. Les enseñaré mi habitación. Es la habitación más varonil que jamás hayan visto. Fue un comienzo. El hielo se rompió. Poco a poco, la clase se movió, siguiendo a Kirishima al aula de los chicos. Era forzado y extraño, pero era algo. Fueron de habitación en habitación. La de Midoriya era un santuario All-Mid que incomodó a todos un poco. La de Tokoyami era un pozo de oscuridad gótica. La de Aoyama era una bola de discoteca cegadora. La de Ojiro era terriblemente normal. La de Ida, predeciblemente, estaba llena de estanterías con libros y tenía un perchero con gafas de repuesto. Luego, fueron al ala de las chicas. La de Hiro era una tienda de instrumentos de punk rock. La de Agakure era agresivamente rosa. La de Mina era una explosión vibrante de estampado animal negro y rosa. La de Uraraka era una habitación simple y espartana que revelaba las dificultades económicas de su familia. Finalmente, llegaron a la de Momo, que era tan grande y estaba tan llena de muebles antiguos que apenas cabía en el edificio. El concurso terminó, y Sato fue declarado el rey de la habitación por el pastel que había horneado. Fue un momento pequeño y forzado de diversión. Bueno, dijo Uraraka, intentando sonreír. Supongo que esos son todos. Esperen, dijo Kirishima, mirando alrededor. ¿Qué hay de Bakugo? ¿Y de Akasa y Usagiyama? Como si fuera a dejar que ustedes, falsos de mierda, entrarán en mi habitación. Lárguense, gruñó la voz de Bakugo desde el final del pasillo. Ni siquiera había abierto la puerta. ¿Y Akasa-kun y Rumi-san? Preguntó Izuku, mirando la puerta del otro extremo del pasillo, la que estaba apartada de las demás. Probablemente estén dormidos, dijo Shoto, con voz baja pero firme, zanjando la discusión. Ella aún se está recuperando. Deberíamos dejarlos en paz. El grupo se quedó en el pasillo, la alegría forzada del concurso se evaporó, dejando la pesada y sombría realidad. Habían intentado ser una clase. Pero los cuatro más fuertes, los que habían estado en el centro de todo, no estaban de humor. El sol de la mañana era brillante, pero el ambiente en la sala común del dormitorio no lo era. Esa era su primera mañana real como residentes, no solo como compañeros de clase. Los sucesos del campamento de entrenamiento pesaban sobre ellos como una niebla espesa y asfixiante. Izuku Midoriya fue uno de los primeros en bajar, con la mente hecha un lío de ansiedades. Apenas había dormido. Pensó en la forma demacrada de All-Mid, en su último y contundente mensaje. Es tu turno. El peso de eso era aplastante. Pero igual de pesado era el recuerdo de los ojos fríos y muertos de Akasa cuando lo inmovilizó contra el autobús, las palabras gélidas y desdeñosas que habían destrozado su visión del mundo. Me importa un carajo tu opinión. Uno a uno, los demás entraron arrastrando los pies en la sala común, con los rostros pálidos y sin dormir. Ida, Kirishima, Uraraka, Zero. Se reunieron en la cocina, un grupo sombrío y silencioso, preparando tostadas y sirviendo cereales en silencio. El caos matutino habitual había desaparecido, reemplazado por una tensión compartida y no expresada. Todos estaban pensando lo mismo. ¿Van siquiera a bajar? El sonido de la puerta del ascensor al abrirse hizo que todos se sobresaltaran. Akasa y Rumi salieron. Akasa llevaba el uniforme escolar, el pelo recogido, su expresión tan tranquila e ilegible como siempre. Rumi estaba a su lado, con el brazo izquierdo en su yeso negro de fibra de carbono, la mano buena metida en el bolsillo. La cicatriz blanca sobre su ojo derecho era nueva y marcada. La charla en la cocina murió al instante. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Kaminari, que estaba a punto de hacer un chiste, se tragó las palabras. La mirada de Akasa recorrió el grupo, sus ojos negros se detuvieron un momento en Izuku y Uraraka. Ambos se encogieron instintivamente.
No puso mala cara, no frunció el ceño. Solo miró. Y en su mirada, no había nada. Ni ira, ni tristeza. Solo indiferencia. Buenos días, dijo, con la voz plana y uniforme. El suspiro colectivo y nervioso de la clase fue casi cómico. Buenos días, Akasa-kun, tartamudeó Izuku, con la voz quebrada. Buenos días, añadió Momo, con las manos fuertemente entrelazadas. Kirishima hizo un pequeño y vacilante saludo con la mano. Hola, hombre. Akasa solo asintió, cumplida su obligación social, y pasó junto a ellos hacia la cocina. Rumi, sin embargo, no se movió. Miró a Uraraka, luego a Ida, y soltó un pequeño y cortante TSK de desagrado. Resopló, el sonido resonó en la sala silenciosa, antes de darles la espalda y seguir a Akasa. Shoto y Bakugo ya estaban en una de las mesas, comiendo en su propia burbuja de silencio. Rumi se acercó y, sin decir palabra, se deslizó en el asiento junto a Bakugo, estirando las piernas sobre la silla vacía a su lado. Akasa se sentó frente a ella, al lado de Shoto, y empezó a comerse la barrita de proteínas que había sacado del bolsillo. Los cuatro se sentaron juntos, una isla silenciosa e intimidante separada del resto de su clase. Los falsos, como los había llamado Bakugo, se quedaron con su propio y tranquilo desayuno lleno de vergüenza. Aula. Aizawa entró arrastrando los pies, su mirada se detuvo en Akasa y Rumi un momento más que en los demás. Bienvenidos de vuelta, dijo, con voz de gruñido bajo. Akasa. Usagi-yama. Me alegra verlos aquí a ambos. Rumi solo gruñó. Akasa asintió levemente. Aizawa miró a toda la clase, con expresión sombría. Lo que pasó en el campamento fue un fracaso. Mi fracaso, y el de Ua fueron sometidos a un trauma para el que no estaban preparados. Muchos de ustedes están asustados. Confundidos. Algunos están enfadados. Y algunos de ustedes, su mirada era aguda, están cargando con un nuevo y pesado peso. Estaba mirando directamente a Akasa, pero sus palabras eran para todos. No tengan miedo de lo que pasó, dijo, con voz firme. Aprendan de ello. Todos han visto, de primera mano, lo que es el mundo real. No es un juego. No es un examen. Es feo y letal. Han visto sus debilidades. Han visto sus límites. Su trabajo ahora es pulirlos. Hacerse más fuertes. Más inteligentes. Asegurarse de que la próxima vez, no sean ustedes los que sean sorprendidos. Tomó aire, el fuego en sus ojos se suavizó solo un poco. Todos tienen nuevos desafíos. El primero de los cuales es el examen de licencia de héroe provisional. Tenemos que prepararlos para eso. Y para hacerlo, necesitan volverse más fuertes. Es hora de hablar de los movimientos definitivos. La tensión en la sala finalmente cambió, reemplazada por un destello de curiosidad. Ectoplasma entró en la sala, sus clones apareciendo a su lado. Su movimiento definitivo, comenzó, con voz resonante, es una técnica que garantiza su victoria. Es un movimiento tan refinado, tan arraigado, que se vuelve intercambiable con su nombre. Es lo que separa a un profesional de un ayudante. Explicó el concepto, cómo sus pasantías les habían ayudado a definir sus puntos fuertes, y cómo esta siguiente fase de entrenamiento estaría dedicada a perfeccionar esas fortalezas en una única e imparable técnica. Cementos los espera en el gimnasio Gamma, dijo Aizawa, tomando el relevo. Sus trajes han sido mejorados según sus peticiones. Cámbiense y muévanse. Su entrenamiento empieza ahora. Gimnasio Gamma, o la tierra de entrenamiento para Senar TDL, era un complejo enorme. Cementos estaba en el centro, manipulando el suelo de hormigón para crear pilares, muros y túneles a voluntad. Como pueden ver, puedo crear cualquier entorno que necesiten. Anunció. Ahora, busquen su espacio. Comiencen. La clase, energizada por un nuevo y claro propósito, se dispersó. Izuku, con la mente aún hecha un lío pero el cuerpo concentrado, empezó a practicar su estilo pistola, sus patadas ahora más rápidas y fluidas. Akasa tenía razón. Este es el único camino. Y Ida trabajaba en su recipro turbo, intentando ampliar el límite de tiempo de su velocidad explosiva. Uraraka estaba en una esquina, haciendo flotar pequeñas rocas a su alrededor, intentando desesperadamente mejorar su umbral de náuseas. Shoto Todoroki estaba en su propia sección, un muro de hielo a su derecha, una llama rugiente a su izquierda. Intentaba usar ambas a la vez, una hazaña de concentración que se estaba demostrando casi imposible. Lanzaba una ráfaga de hielo, pero en el momento en que encendía su fuego, el hielo flaqueaba, convirtiéndose en vapor. Maldición, siseó. Es como si dos partes diferentes de mi cerebro. Pero siguió insistiendo, con el recuerdo del dominio calmado y de naturaleza dual de Akasa en su mente.
Al otro lado del gimnasio, Bakugo era una explosión de movimiento. Estaba aprendiendo a volar. Usaba sus explosiones más pequeñas y precisas como propulsores, lanzándose por el aire con movimientos caóticos y entrecortados. No solo en una puta línea recta. Rugió, estrellándose contra un pilar de cemento. Se levantó de entre los escombros, sonriendo como un loco. Lo estaba consiguiendo. Necesito más, pensó, con las palmas crepitando. Algo, definitivo. Un movimiento que lo termine. ¿Y si no solo dejara salir las explosiones? ¿Y si las cocinara? Lo imaginó. Llevar su don al límite absoluto, la producción de sudor se disparaba, su piel brillaba con un calor explosivo y blanco, creando un aura de alta temperatura que vaporizaría cualquier ataque. Un modo berserker. Sonrió. Sí. Meltdown. Eso suena bien. En una esquina alejada, lejos de todos, Akasa y Rumi tenían su propio terreno de entrenamiento. El aura de Rumi ardía con fuerza, un rojo intenso y estable que recubría sus piernas. Era más fuerte, más controlada que en el festival deportivo. Bien, dijo Akasa, con voz tranquila. Tu mejora es estable. ¿Estás lista? Probemos Gepo de nuevo. Rumi asintió, con expresión seria. Saltó por los aires y, justo cuando empezaba a caer, pateó hacia abajo. ¡Tum! Una pequeña bolsa de aire comprimido explotó bajo su pie, dándole un diminuto impulso fraccionario. Consiguió un segundo tum antes de que su sincronización fallara y cayera al suelo. ¡Mierda! Gritó, con la frustración evidente. No funciona. Siento que solo estoy pateando aire. Lo estás haciendo, dijo Akasa pacientemente. Lo estás pateando 10 veces en un solo segundo. No es una patada única y poderosa. Es una serie de toques increíblemente rápidos. Estás intentando usar tu fuerza. Usa tu velocidad. Así, demostró dar pasos silenciosos hacia arriba en el aire, como si estuviera subiendo una escalera invisible. Se quedó allí, flotando, mirándola desde arriba. Ella le fulminó con la mirada. Presumido. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez se acercaba un poco más. Akasa la observaba, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Su mirada era suave, pero su mente estaba en otro lugar por completo. Estaba analizando sus propias debilidades. El Nomu de la USG. Su absorción de impactos era un problema. Mis puñetazos fueron inútiles hasta que la sorteé. Muscular. Su armadura muscular era lo mismo. Mi puño de corriente de agua funcionó porque fue un contraataque, redirigiendo su propia fuerza. Pero ¿y si no puedo redirigir? ¿Y si solo tengo que soportar el golpe? Pensó en el poder abrumador de All for One. Pensó en el Nomu de alta velocidad del campamento. Mi adaptación es una muleta. Es reactiva, no proactiva. Necesito una defensa que esté siempre activa. Miró su mano enguantada, cerrándola en un puño. Canalizó un diminuto hilo de su poder de ondas de choque, pero no lo liberó. Lo dirigió hacia adentro. Sintió sus propios músculos, sus propios huesos, empezar a vibrar a una frecuencia tan alta que era casi imperceptible, un zumbido interno y bajo. En lugar de liberar la onda expansiva hacia el exterior, ¿y si la canalizo? ¿Y si refuerzo mi propio cuerpo con energía cinética? La idea tomó forma, una ecuación compleja y hermosa de física y ciencia del don. Refuerzo cinético interno. Una armadura de choque. Al hacer que mis propios músculos y huesos vibren a alta frecuencia, podría crear un escudo cinético. Amortiguaría cualquier impacto físico, como un absorbedor de impactos. Los puñetazos, las balas a fuerza se dispersaría a través de las vibraciones. Y la energía, sus ojos se abrieron de par en par, la energía cinética del ataque no tendría a dónde ir. Podría rebotar de vuelta al atacante. Lo visualizó. Un tenue campo de distorsión, un brillo de calima alrededor de su piel. Una defensa perfecta y absoluta. Como la armadura de Pantera Negra, eso, pensó, una sonrisa fría y peligrosa asomó a sus labios. Eso podría funcionar. Aquí. Salió de sus pensamientos. Rumi estaba en el aire, a unos buenos 3 metros del suelo, de pie sobre la nada. Se tambaleaba, sudando por la concentración, pero lo estaba logrando. Había conseguido 3, 4, 5 pasos. Lo estoy haciendo. Gritó, sonriendo triunfante, antes de perder el equilibrio y caer, aterrizando en un montón sobre una colchoneta. Se levantó de un salto, su brazo bueno alzado en señal de victoria. ¿Ves? Te dije que lo conseguiría. Él se rió, dejando de lado por ahora los pensamientos sobre su nueva técnica. Nada mal, zanahoria, dijo, acercándose a ella. Una semana.
Ese era el tiempo que la clase 1 llevaba en los dormitorios desde el incidente de camino. Una semana de curación, de procesamiento y de una nueva normalidad extraña y fracturada. El resto del mundo estaba en crisis, lidiando con el retiro de Olmig, pero dentro de los muros de los dormitorios, se estaba produciendo una evolución diferente y más silenciosa. Los últimos días previos al examen de licencia de héroe provisional se pasaron en un estado de concentración. El gimnasio Gamma, que una vez fue un lugar de comienzos nuevos y vacilantes, era ahora un taller de alta intensidad. Izuku Midoriya, con el corazón aún en un campo de batalla de ideales enfrentados, se había lanzado de lleno a su entrenamiento. Por fin había dominado One for All. Full Cooling, las chispas verdes de energía eran ahora un aura estable y vibrante en lugar de un incendio forestal parpadeante y descontrolado. Aún más importante, se había tomado en serio el consejo de Akasa. Su estilo de lucha ya no era una imitación torpe y centrada en los brazos de Olmig. Ahora era todo piernas, su estilo pistola era una serie de patadas poderosas y relámpago que le permitían golpear con fuerza y mantener su movilidad, sus preciosos brazos en reserva. Katsuki Bakugo estaba, por primera vez, entrenando con una concentración silenciosa. Su rabia, que una vez fue una explosión descuidada y que lo consumía todo, ahora estaba siendo canalizada. Estaba aprendiendo a volar, no usando grandes explosiones, sino disparos más pequeños. Era más rápido, más preciso, y sus movimientos aéreos empezaban a parecerse menos a un fuego artificial caótico y más a un misil guiado. Estaba fusionando sus explosiones con las patadas de artes marciales que Akasa le había instado a aprender. Su nuevo estilo era una danza brutal y de alto impacto de destrucción. El progreso de Shoto era el más visualmente impactante. Ya no luchaba como dos personas separadas. Se paraba en el centro de su área de entrenamiento, una tormenta de elementos opuestos. Creaba una ola de hielo, luego la vaporizaba al instante con una ráfaga concentrada de fuego para crear una cortina de humo. Practicaba el uso de su lado izquierdo para elevar rápidamente su temperatura corporal, lo que le permitía desatar sus ataques de hielo en oleadas más rápidas y masivas sin el inconveniente de la congelación. Era un desastre natural andante, táctico y vivo. El resto de la clase también estaba llevando sus límites al máximo. Momo, con la confianza hecha añicos y ahora reconstruyéndose lentamente, practicaba su velocidad de creación, cronometrando lo rápido que podía crear objetos complejos como cañones y mantas aislantes. Uraraka estaba en una esquina, meditando mientras hacía flotar pequeños trozos de escombros, con el rostro pálido mientras luchaba por expandir su umbral de náuseas. En una esquina alejada, apartada de todos, entrenaba el cuarto pilar de la clase. Rumi, con el brazo por fin libre del yeso, era un borrón blanco. Su cicatriz había sanado hasta convertirse en una fina línea blanca sobre su ojo derecho, un recordatorio permanente de su fracaso. La impulsaba. Otra vez. Gritó, con la voz ronca. Saltó, sus piernas brillaron con un aura roja, y pateó hacia abajo. Tum. El aire bajo su pie se comprimió, manteniéndola en el aire. Tum tum. Lo estaba logrando. Jepo. Consiguió 5 pasos torpes y poderosos en el aire antes de que su concentración se rompiera y cayera, aterrizando perfectamente sobre sus pies. Akasa estaba frente a ella, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa de orgullo en el rostro. Tu forma es descuidada. Estás usando demasiada fuerza. No es un pisotón, Rumi. Es un toque. Estás pateando el aire 10 veces. Usa tu velocidad, no solo tu fuerza. Cállate, lo estoy consiguiendo. Respondió ella, pero sonreía, ya preparándose para intentarlo de nuevo. Él la observó, su propio entrenamiento era un proceso interno y silencioso. Su mente estaba en su nueva teoría, el refuerzo cinético interno. La armadura de choque. Podía sentir las microvibraciones zumbando bajo su propia piel, una frecuencia grave y vibrante que se estaba convirtiendo en su nuevo estado base. Aún no había tenido la oportunidad de probarla contra un golpe real, pero podía sentirla, un denso escudo cinético esperando ser golpeado. Estaba listo para la siguiente prueba. Bien, ya basta, la voz de Aizawa cortó el gimnasio. Vayan. A cambiarse. El autobús para el examen sale en 30 minutos, así que la clase obedeció. Y pronto estuvieron listos con sus trajes de héroe, preparados para partir. El viaje en autobús al Estadio Nacional de Aguabá fue silencioso. El silencio opresivo e incómodo de ese primer día en los dormitorios se había desvanecido, pero la clase seguía fracturada. Los falsos, como Bakugo aún los llamaba, se sentaron delante, su conversación era un murmullo nervioso y apagado.
Atrás, los 4 grandes se sentaron en su propia burbuja intimidante. Akasa tenía el asiento de la ventana, con los ojos cerrados, escuchando música. Rumi estaba a su lado, con la cabeza en su hombro, profundamente dormida. Al otro lado del pasillo, Bakugo y Shoto se sentaron en silencio, ambos mirando al frente, una comprensión compartida y sombría pasaba entre ellos. No eran amigos, en realidad no. Pero eran aliados. Eran los que entendían, o simplemente eran demasiado tímidos para admitir que eran amigos. Cuando llegaron, la magnitud del evento era abrumadora. El estadio era una estructura masiva en forma de cúpula, y la plaza frente a él era un mar de estudiantes de todos los cursos de héroes de Japón. Vaya, eso es, dijo Kirishima, con los ojos como platos. Muchísimos, tartamudeó Izuku, ya vibrando con energía nerviosa. Mantengan la concentración, refunfuñó Aizawa, guiándolos entre la multitud. No se dejen intimidar. Solo hagan lo que han entrenado. Mientras caminaban por el enorme vestíbulo de entrada, una nueva e intensa presencia los hizo detenerse a todos. Un estudiante alto y de complexión poderosa, con un sencillo uniforme de la Academia Shiketsu de cuello alto, estaba plantado en su camino. Tenía la cabeza rapada y los ojos ardían con una intensidad apasionada, casi maníaca. Era Inasa Yoarashi, el estudiante que había obtenido las puntuaciones más altas en el examen de acceso a UA, pero que misteriosamente había rechazado su admisión. Su mirada recorrió a los estudiantes de la 1A, pasó por encima de Izuku, ignoró a Bakugo, e incluso saltó a Shoto. Sus ojos se posaron, con la fuerza de un impacto físico, en Akasa. El vestíbulo pareció quedarse en silencio. Era un choque de dos titanes. Los ojos de Inasa eran un infierno ardiente de espíritu heroico apasionado, mientras que Akasa lo miró como si fuera un idiota. Pero Akasa sabía que era un idiota fuerte. Podía sentir el espíritu de lucha del otro chico. No era tranquilo ni controlado. Era una tormenta. Un tifón increíblemente poderoso de energía pura. Inasa, a su vez, sintió la presencia de Akasa. Era lo opuesto a la suya. No era caliente. Era frío. No era una tormenta. Era un vacío. Una nada aterradora y controlada que prometía un final absoluto. Las manos de Inasa se cerraron en puños. Dio un solo paso atronador hacia adelante, su sombra cayó sobre Akasa. La clase se tensó, las palmas de Bakugo empezaron a crepitar. Yo estoy. Rugió Inasa, con una voz tan fuerte que sacudió el polvo de las vigas. Luego se golpeó la frente contra el pulido suelo de piedra, el impacto creó una telaraña de grietas. Tan arrepentido de ser tan intenso. Todo el vestíbulo quedó en absoluto silencio. La clase 1A se quedó mirando, completamente desconcertada. Inasa se levantó de un salto, con una amplia y apasionada sonrisa en el rostro, la sangre le chorreaba por la frente. Estaba tan emocionado por conocer a la famosa clase 1A que mi espíritu se sobrecalentó. Les deseo a todos la mejor de las suertes. Se giró, su capa ondeó, y se marchó con paso firme, dejando a una clase 1A atónita, confundida y ligeramente aterrorizada a su paso. ¿Qué demonios fue eso? Susurró Kaminari. Es un poco apasionado, ofreció Izuku débilmente. Es un psicópata, refunfuñó Bakugo. Es fuerte, dijo Akasa, con voz queda. Los otros tres se giraron hacia él. No lo subestimen. Ja. Eraser. Sabía que te encontraría aquí. Una nueva voz, una risa aguda y alegre, rompió la tensión. Una mujer con el pelo verde y desordenado y una amplia sonrisa llena de dientes se acercó de un brinco, metiéndose en el espacio personal de Aizawa. Señorita Hoke, suspiró Aizawa, con todo su lenguaje corporal gritando mátame ya. Ha pasado tanto tiempo. Te vi en la televisión en la rueda de prensa. Estabas tan sombrío y cansado como siempre. Me encantó. Oye, casémonos. No, respondió Aizawa con voz monótona. Agua, otro rechazo rápido. Eres tan cruel. Carcajeó ella, girándose hacia la clase. Vaya. Esta es su famosa clase 1A. Los que han luchado contra villanos de verdad. Son celebridades. Su propia clase, de la Academia Ketsubutsu, entró detrás de ella, con un aspecto mucho más relajado que los estudiantes de Shiketsu. Su líder, un chico guapo de pelo negro corto, se adelantó, con la mano extendida y una sonrisa brillante y amistosa en el rostro. Hey. Soy Yoshindo. Es un honor conocerlos a todos. Los hemos estado viendo desde el festival deportivo. La unidad y la fuerza de su clase bajo presión son inspiradoras. Apretó las manos de Izuku, Ida y Kirishima, su sonrisa no flaqueó. Todos estamos nerviosos, por supuesto, pero hagamos todos nuestro mejor esfuerzo ahí fuera.
Vaya, es tan amigable. Susurró Uraraka. Un faro brillante de deportividad. Añadió Ida, profundamente conmovido. Atrás, Bakugo solo resopló. Su cara me está cabreando. Está mintiendo, añadió Akasa, podía ver fácilmente a través de su máscara. Bien, muévanse. Gritó un organizador. La orientación es en 5 minutos. Aizawa, agradecido por la excusa, reunió a su clase y se la llevó. Vámonos. Y no hablen con extraños. Mientras se alejaban, la actitud juguetona de la señorita Hoke se desvaneció ligeramente. Los observó alejarse. ¿Sabes, Eraser?, gritó, haciéndole detenerse. Cada año en este examen, hay una tradición. Se llama la machacada de Wa. Aizawa se giró, su expresión era ilegible. Todas las demás escuelas te tienen en el punto de mira. Tu clase es a la que hay que ganar. Todos se van a aliar para reducir el número de Wa en la primera fase. No se lo dijiste, ¿verdad? ¿Que son el objetivo número 1 de más de 100 estudiantes? Se rió. Va a ser una masacre. Tu clase está en gran desventaja. Aizawa se limitó a mirarla, con el rostro inexpresivo. ¿Ah, sí? Se giró para irse. Tienes razón. Son el objetivo. Lo han sido todo el año. Por la Liga de Villanos. La sonrisa de Hoke se desvaneció. Aizawa miró hacia atrás, y por primera vez, ella le vio sonreír. Era una expresión pequeña, fría y terriblemente confiada. Este año, no estoy preocupado por mi clase. Creo que las otras escuelas deberían estar preocupadas por ellos. Pensó en sus 4 grandes. Imaginó a Bakugo, una fuerza de la naturaleza voladora y explosiva. Imaginó a Todoroki, un desastre natural andante de fuego y hielo. Imaginó a Rumi, un borrón de movimiento capaz de destrozar hormigón. E imaginó a Akasa, un chico que había ejecutado sistemáticamente a 2 villanos de alto nivel. Ya verás, dijo Aizawa, alejándose, dejando a una señorita Hoke atónita y de repente muy inquieta en el pasillo. La sonrisa confiada de Aizawa permaneció en el aire mucho después de que hubiera dado la espalda a una atónita señorita Hoke. Guió a su clase lejos de los estudiantes de Ketsubutsu. Bien, muévanse. La voz cansada de un organizador resonó por el sistema de megafonía. La orientación es en 5 minutos en el auditorio principal. Todos los participantes, por favor, diríjanse. Allá vamos, dijo Kirishima, golpeándose los puños, con una sonrisa nerviosa en el rostro. La clase comenzó a moverse como una sola entidad grande. Izuku murmuraba para sí, y Ida cortaba el aire con la mano ansiosamente, Uraraka respiraba hondo y con calma, y Momo repasaba mentalmente la estructura de sus creaciones. Al fondo del grupo, los 4 grandes caminaban juntos. Bakugo llevaba las manos metidas en los bolsillos, con su expresión de normal enfadada. Shoto estaba a su lado, su presencia silenciosa. Rumi rebotaba sobre las puntas de los pies. Estaba lista para el examen. Akasa caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, sonriendo ante el entusiasmo de Rumi. Estaban a punto de seguir al grupo principal a través de las grandes puertas dobles que conducían al auditorio cuando una figura imponente y masiva, con un traje blanco de cuello alto, se interpuso en su camino. Gan Orca, el héroe profesional número 10, los fulminó con la mirada, sus oscuros ojos clavados en ellos. La clase se tensó. ¿Un héroe profesional?, susurró Kirishima. ¿Qué hace aquí? La mirada de Gan Orca recorrió el grupo, se detuvo un momento en el gesto de desdén de Bakugo y en la mirada fría de Shoto. Luego sus ojos finalmente se posaron y se detuvieron en Akasa. No solo lo miró, lo evaluó, su mirada recorrió a Akasa como un escáner. Asura, dijo Gan Orca, con una voz grave y sonora que no necesitaba micrófono. Una palabra. Ahora. Toda la clase se quedó quieta. Un héroe profesional, uno de los examinadores principales, estaba señalando a Akasa de nuevo. Akasa no pareció sorprendido. Solo parecía molesto. Se giró hacia Rumi. ¿Aquí? ¿Qué pasa?, preguntó ella, su sonrisa juguetona desapareció. Su mano se cerró instintivamente, su aura roja parpadeó por un momento. Está bien, dijo Akasa mientras le ponía la mano en el brazo, el gesto la calmó al instante. Se inclinó y le dio un beso rápido y suave en la mejilla. Probablemente solo sea una advertencia sobre el uso excesivo de la fuerza o algo así. Ve. Gana esto por mí. Ya te alcanzo. Rumi se quedó mirándolo un segundo. Luego su confianza regresó, su sonrisa se volvió afilada y salvaje. Puedes apostar tu culo a que lo haré. ¿Te vas a quedar aquí parado hablando con este cara de pez mientras yo consigo mi licencia antes que tú? Ve, sonrió él, empujándola suavemente hacia la puerta.
Intenta no ser descalificada en los primeros 5 minutos. No prometo nada. Carcajeó por encima del hombro. Se giró hacia los otros dos, que habían estado observando el intercambio con interés. Vamos, explosivos, hielo caliente. Intentad seguir el ritmo de la verdadera ganadora. ¿Quién demonios te ha nombrado la jefa, maldita coneja? Rugió Bakugo, con las palmas ya crepitando. Pero salió hecho una furia detrás de ella, abriéndose paso a empujones hacia el auditorio. Shoto solo le dio a Akasa un breve y comprensivo asentimiento. Te veremos en el campo. Siguió a los otros dos. Akasa los vio irse, su expresión suave se desvaneció cuando se giró de nuevo hacia el héroe profesional. Bien. ¿De qué se trata? Gan Orca solo grunó. Sígueme. El héroe profesional o alejó del ruido, por un pasillo privado de solo personal, los sonidos de la orientación se desvanecieron detrás de ellos. Terminaron en una pequeña y tranquila oficina de observación, en lo alto del campo del estadio, con las ventanas tintadas oscuras. La habitación estaba vacía, salvo por una pequeña figura sentada en un gran sillón de cuero, con una delicada taza de té entre sus patas. Nezu, dijo Akasa, con voz plana. No estaba sorprendido. Akasa, vio Nezu, con los ojos brillantes. Gracias por venir. Por favor, cierra la puerta. Gan Orca cerró la puerta. Toda la actitud del héroe profesional cambió. El proagresivo e intimidante había desaparecido, reemplazado por un colega serio y respetuoso. Cruzó sus enormes brazos, su mirada sobre Akasa estaba llena de un extraño y pesado respeto. Chico, dijo Gan Orca, con voz de gruñido bajo. Te estamos retirando del examen. Akasa se tensó. Su mirada se dirigió a Nezu. ¿Un problema? Todo lo contrario, se rió Nezu, saltando al escritorio. Ya has aprobado. De hecho, aprobaste hace semanas, en el momento en que pusiste un pie en ese bosque. Las cejas de Akasa se fruncieron. No entiendo. El director y yo somos viejos conocidos, explicó Gan Orca. Es una persona muy persuasiva. Y tiene una opinión muy alta de ti. Compartió tu currículo extracurricular conmigo. El archivo de la HPSC. No sonreía. Miraba a Akasa con respeto. El incidente en el campamento, continuó Gan Orca. La eliminación del villano muscular. La desaparición del asesino de héroes, Stein. Tu extracción quirúrgica de Bakugo de la fábrica de camino. Tu confrontación con esa cosa. All for One, Akasa permaneció perfectamente quieto, con expresión neutra, sin confirmar nada. Gan Orca soltó un suspiro áspero, un soplo de aire escapó de su espiráculo. Este examen, señaló hacia la ventana, donde la voz apagada y cansada del examinador acababa de empezar su discurso, está diseñado para ver si un estudiante puede tomar una decisión en una fracción de segundo bajo presión. Para ver si tienen el juicio, el poder y el control de un profesional. Tú ya has estado haciendo eso, a un nivel que estos otros niños ni siquiera pueden comprender. No eres un estudiante, Akasa. Ya eres un héroe, o un agente. Lo que prefieras. Sería un insulto a nuestra inteligencia, y a la tuya, hacerte salir ahí fuera a lanzar pelotas de goma a otros niños. Entonces, ¿estoy exento? Preguntó Akasa. Tu licencia provisional, firmada personalmente por la presidenta de la HPSC, ya está impresa y esperándote en la, dijo Nezu, su sonrisa se ensanchó. Te otorga plena autoridad operativa, igual que a cualquier profesional. Felicidades, Asura. Eres, a todos los efectos, un profesional. Una ola de algo invadió Akasa. ¿Alivio? No. Era solo silencio. Era la conclusión lógica. Había tomado un camino diferente, y este era el resultado. Simplemente asintió. Bien, dijo Gan Orca, viendo la tranquila aceptación de Akasa. Ahora, si me disculpas, tengo un juego de eliminación que dirigir. Tengo que ir a gritar a un montón de adolescentes y fingir que soy un villano. Le hizo un breve gesto de asentimiento a Akasa. Fue un placer conocerte, Asura. Mantente alerta. Salió de la habitación, la puerta se cerró con un clic, dejando a Akasa a solas con el director. En el momento en que la puerta se cerró, todo el ambiente de la sala cambió. La expresión alegre y orgullosa de Nezu se desvaneció, reemplazada por la del estratega frío y calculador que Akasa conocía muy bien. Es un buen hombre, dijo Nezu, con voz plana. Un poco demasiado ruidoso, pero leal. Ahora a la verdadera razón por la que te saqué de esta farsa. Deslizó una tableta negra sin marcar a través del escritorio. Tu próxima misión. Akasa la cogió. No necesitaba preguntar. Había aprobado su examen. Este era su trabajo. Encendió la pantalla. No había ningún archivo.
Ningún informe extenso. Solo una única foto borrosa y sin retocar. La sangre de Akasa se heló. La conocía. Al instante, su mente se inundó con recuerdos de una historia que había leído en otra vida. La historia de un hombre que podía destruir y rehacer. La historia de una niña pequeña, maldita con un poder terrible y maravilloso. Vio a una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, con el pelo pálido, grisáceo a su lado, que le caía en una cortina desgreñada y descuidada. Llevaba una bata sencilla y raída. Un solo y pequeño cuerno sobresalía del lado derecho de su frente. Sus brazos y piernas estaban envueltos en vendajes sucios y superpuestos. Pero sus ojos eran lo más aterrorizado, roto y absolutamente desesperanzado que había visto jamás. Eran grandes, enrojecidos y miraban fijamente algo fuera de cámara con una expresión de puro terror que le helaba el alma. Le recordaba a su yo pasado. Eri, susurró Akasa, el nombre sabía a ceniza en su lengua. La cabeza de Nezu se giró bruscamente, sus bigotes se tensaron. ¿La conoces? He oído rumores, dijo Akasa, con la mirada fija en la foto. Su voz se estaba volviendo peligrosamente tranquila. El Shia Saikai. Su nuevo líder. Overhaul. Nezu asintió lentamente, con una expresión oscura e impresionada en sus ojillos brillantes. Tu red de información es casi tan buena como la de Aux, Asura. Sí. Esa es Eri. Es la nieta del jefe postrado en cama de la Saikai. Pero en realidad, es la prisionera del hombre que se ha hecho cargo de su organización. Kai Chisaki. Overhaul. La voz de Nezu se convirtió en hielo. El don de Chisaki le permite desensamblar y reensamblar la materia con un solo toque. Es un monstruo de primer orden. Y ha encontrado un uso para esta niña. Deslizó el dedo, y una nueva imagen apareció en la tableta. Un pequeño dardo hecho a medida, con un diminuto estuche de plumas rojas. Este es un nuevo producto en el mercado negro, dijo Nezu, con voz baja y furiosa. Una bala que destruye dones. No temporal. Permanente. Hemos estado analizando una muestra que adquirimos. El agente activo es biológico. Es un compuesto retroviral complejo derivado de sangre y células humanas. Rastreamos su marcador genético único. Es de ella. El agarre de Akasa sobre la tableta se tensó. La carcasa de plástico crujió, la pantalla empezó a agrietarse bajo la presión de sus dedos. Su don, continuó Nezu, con voz ahora un gruñido venenoso, es rebobinar. Puede rebobinar el cuerpo de un ser vivo a un estado anterior. Puede rebobinar a un hombre hasta convertirlo en un mono. Puede rebobinar a una persona hasta antes de que tuviera don. Chisaki la está explotando. La está desensamblando, una y otra vez, cosechando su sangre y su cuerpo, y reensamblándola, solo para destrozarla de nuevo. La mantiene en un estado de tortura interminable y agonizante para fabricar estas balas y construir su nuevo imperio Yakuza. Akasa estaba en silencio. No miraba a Nezu. Miraba la foto de la niña. Vio a Yuna, ensangrentada, en un callejón. Vio a Rumi, destrozada en el suelo del bosque. Y ahora veía esto. Una niña, siendo desollada viva, curada y desollada de nuevo, su único crimen era haber nacido. La misma ira fría del bosque, la misma certeza absoluta y silenciosa que había destrozado a Muscular, llenó la pequeña y oscura habitación. Nezu observó a su estudiante y vio el cambio. Vio al adolescente educado y tranquilo desaparecer, reemplazado por el Asura. Akasa colocó la tableta que se resquebrajaba sobre el escritorio con calma. Levantó la vista, sus ojos negros eran dos pozos sin fondo de intención asesina. Hizo solo una pregunta. ¿Cuándo puedo empezar? A lo que Nezu respondió. Pronto, Akasa, pronto. Mientras Akasa y Nezu planeaban su próximo movimiento, el resto de la clase 1, fue arrojado de nuevo a la luz. El estadio era un coliseo al aire libre, cuyo suelo era un complejo paisaje urbano de fábricas, edificios de oficinas y calles residenciales. Más de 1500 estudiantes de escuelas de todo Japón se reunieron. Mera, el agotado examinador de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, soltó su discurso desde el escenario principal, su voz era la definición misma del agotamiento. Bien, escuchen todos. La primera prueba es un juego de eliminación. Todos llevan 3 dianas en el cuerpo, una en el pecho y una en cada hombro. También tienen 6 bolas. El objetivo es eliminar a los demás golpeando sus 3 dianas. Una vez que las 3 dianas de alguien se iluminan, está fuera. Los primeros 100 estudiantes en eliminar a 2 oponentes pasarán a la siguiente ronda. Buena suerte, o lo que sea. En el momento en que terminó, los muros del estadio se derrumbaron hacia afuera y el examen comenzó. Lo que sucedió después fue instantáneo. La machacada de Wa.
Desde todas las direcciones, cientos de estudiantes de Ketsubutsu, Shiketsu y una docena de otras academias atacaron al unísono. Todos tenían el mismo objetivo, la clase 1A. Una ola de proyectiles fue lanzada hacia ellos. Nos están atacando todos a la vez. Chilló Kaminari. Esto es lo que quiso decir la señorita Hoke. Gritó Izuku, activando Full Cowling. Todos, manténganse juntos. Pero el núcleo de la clase 1A no necesitó que se lo dijeran. Ni siquiera se inmutaron. Mariquitas, escupió Bakugo, mientras una sonrisa asesina se extendía por su rostro. Esto es una pérdida de tiempo, declaró Shoto, su lado derecho ya se estaba cubriendo de hielo. Bien, sonrió Rumi. Intentad seguir el ritmo. Los tres grandes de la clase se movieron primero. No se interpongan en mi camino. Rugió Bakugo. Se lanzó al aire y desató un masivo y controlado disparo a autocañón, no como una ráfaga salvaje sino como golpes percusivos concentrados que vaporizaron la primera oleada de ataques entrantes. Shoto pisó fuerte. Un enorme muro de hielo surgió del suelo, partiendo a la multitud principal en dos, dando a sus compañeros un segundo crucial para respirar y dispersarse. Rumi simplemente desapareció. Usó Soru, un borrón blanco que golpeó la primera línea de estudiantes de Ketsubutsu como una bala de cañón. Antes de que pudieran siquiera registrar su presencia, ya había asestado 3 patadas potenciadas por su aura, y 3 estudiantes estaban en el suelo, sus dianas iluminadas, sus exámenes terminados. Demasiado lentos. Gritó ella, ya rebotando en una pared para eliminar a 3 más. Este año, no estoy preocupado por mi clase, resonó la voz de Aizawa en la sala de observación, con una fría sonrisa en el rostro. Creo que las otras escuelas deberían estar preocupadas por ellos. La machacada de UA acababa de encontrarse con una contraofensiva de UA. Bakugo, ahora completamente en su elemento, era un dios del combate aéreo. Usaba sus explosiones concentradas para moverse por el aire, sus nuevas patadas mejoradas con artes marciales añadían potencia a sus ataques. Un grupo de estudiantes intentó atraparlo con una red. Simplemente la vaporizó con un Witcher Impact, la onda expansiva eliminó a todos ellos. Shoto era igual de aterrador. Tenía a un grupo de estudiantes inmovilizados con un glaciar, pero cuando estos se adaptaron, él no dudó. Desató un torrente de fuego, no contra ellos, sino contra el hielo, creando una enorme y cegadora cortina de humo. Luego caminó a través de la niebla, tocándolos tranquilamente uno por uno con su hielo, sus dianas se iluminaban antes de que supieran que estaba allí. Rumi era, simplemente, un juego de eliminación por sí misma. Era un rayo blanco que los otros estudiantes ni siquiera podían seguir. Usaba Gepo para subir corriendo por la pared de un edificio, se lanzaba desde allí y eliminaba a un escuadrón entero desde arriba antes de que sus pies tocaran el suelo. Mientras los 3 grandes arrasaban la competencia, el resto de la clase demostró que no eran los mismos estudiantes de la USG. Izuku, atacado por la chica de Ketsubutsu, Kamie, fue atraído a una ilusión. Pero justo antes de que ella pudiera eliminarlo, él saltó, esquivando por poco el ataque furtivo. Momo, Hiro, Tsuyu y Uraraka se encontraron acorraladas en un callejón oscuro por un escuadrón de la Academia Seiyai, un grupo de chicas con ataques coordinados. Momo se quedó quieta, el recuerdo del poder abrumador de muscular, de su propia inutilidad, la invadió. Momo, ahora no es el momento. Gritó Hiro, esquivando una explosión. Momo miró a sus amigas, a sus rostros desesperados y confiados. Recordó las palabras de Shoto en el examen, su tranquila fe en ella. Recordó el discurso de Bakugo. No sería una falsa. Todos, tengo un plan. Dijo, su confianza regresó con fuerza. Creó un enorme conjunto de altavoces y un amplificador. Hiro, conéctate. Asui, Uraraka, prepárense para moverse. Momo creó una bomba de luz, detonándola. En la confusión de la ceguera, Hiro desató su Earthbeat Futsa a través del amplificador, una onda sónica que destrozó las gafas de las estudiantes de Seiyai y las dejó tambaleándose de dolor. Uraraka y Asui, aisladas por las creaciones de Momo, se movieron, marcando a todo el escuadrón. En el centro del estadio, Inasa Yoarashi, el apasionado estudiante de Shiketsu, observó a los estudiantes de UA, vio su poder, su habilidad, su arrogancia. Vio a Rumi riendo mientras eliminaba a otro estudiante. Vio la alegría explosiva de Bakugo. No es heroico. Rugió, y desató su don. Un enorme tornado arremolinado arrasó la plaza, absorbiendo cientos de bolas. Las lanzó en una sola ráfaga, eliminando a 120 estudiantes de una sola vez. Pero los estudiantes de UA, ya endurecidos por los villanos y los compañeros de clase monstruosos, lo habían visto venir.
se habían protegido, resguardado, y en su mayoría resultaron ilesos. 1 a 1, el contador de aprobados fue subiendo. Pronto, los 18 miembros de la clase 1 habían aprobado la primera fase. La segunda, y última, fase comenzó momentos después. El estadio, aún en ruinas, se vio sacudido de repente por explosiones masivas. El suelo se hundió, revelando un desastre urbano simulado. Incendios rugían, edificios se derrumbaban, y de cavidades ocultas, los actores de la Elpis Company comenzaron a gritar, sus cuerpos cubiertos de sangre falsa y heridas. Una prueba de rescate. Gritó Izuku, con los ojos brillantes. Esto, era de lo que se trataba ser un héroe. La clase, sin necesidad de que se lo dijeran, se dividió en equipos. Izuku, Ida y Uraraka formaron un equipo de alta movilidad, sus habilidades perfectas para llegar a civiles atrapados. Shoto y Momo se convirtieron en un dúo de soporte estructural. Él usaba su hielo para crear caminos estables, mientras ella creaba gatos, suministros médicos y trineos de transporte. Su trabajo en equipo fue impecable. La tranquila confianza de Shoto le dio a Momo el valor que necesitaba para tomar la iniciativa, su mente trabajaba para resolver cada problema. Bakugo y Kirishima eran un equipo de búsqueda y destrucción. Cabeza dura. Ladró Bakugo, señalando un enorme montón de escombros donde un niño lloraba. Esa familia está atrapada. Sácalos, yo te cubro. Vale. Kirishima endureció su cuerpo y cargó. No te atrevas a hacerles daño, psicópata de pelo de punta. Se gritó Bakugo a sí mismo, usando pequeños y precisos disparos para volar los escombros. Rumi, mientras tanto, era una ambulancia unipersonal. Usaba su velocidad para ir de víctima en víctima, evaluando sus lesiones. Tú estás bien, no sangras, le decía a una. Tú, pierna rota, no te muevas. Usaba su fuerza para apartar una losa pesada, sacaba a una víctima y la llevaba al puesto de primeros auxilios en segundos. Entonces, las bombas estallaron. Atención, héroes. Han aparecido villanos. Sofoquen las amenazas mientras continúan con las operaciones de rescate. Gang Orca y sus compañeros, todos con máscaras de villano, irrumpieron en la plaza. Su objetivo estaba claro. El grupo principal de actores de la UK. Inasa Yoarashi, viendo su momento, se movió para interceptarlo, su viento chocó con el de Orca. Pero Yoshindo, de Ketsubutsu, usó su don vibrar en el suelo, interrumpiendo accidentalmente el equilibrio de Inasa. Los ataques de los dos rivales chocaron, enviando una ola de viento descontrolado y temblores directamente hacia las víctimas. Shoto, al ver esto, golpeó su mano contra el suelo, creando un muro de hielo masivo y reforzado, protegiendo a los civiles del fuego amigo. Todoroki, buen movimiento. Gritó Izuku. Gang Orca, aprovechando el momento de distracción, desató una onda hipersónica, paralizando a Inasa, Shindo y a docenas de otros estudiantes. Se dirigen hacia las víctimas. Gritó Izuku, su cuerpo se tensó. Deku, llévate a los normales. Rugió Bakugo, volando desde un costado. Kirishima, llévate a ese idiota de las manos vibrantes. Iki-hot, el pescado es mío. Coneja. Cúbreme. Izuku, Hiro y Uraraka se apresuraron a mover a los actores paralizados. Y los tres grandes se enfrentaron a Gang Orca directamente. Así se hace, Eraser. Gritó Present Mic desde la cabina de observación, donde Akasa estaba ahora de pie a su lado, viendo el espectáculo. Tus niños problemas se están enfrentando al héroe número 10. Gang Orca era un profesional. Era más rápido y más fuerte que cualquiera de ellos. Pero no estaba preparado para su trabajo en equipo. Toma esto. Gritó Bakugo, usando una gran explosión como señuelo, forzando a Orca a prepararse para el impacto. En el momento en que Orca se quedó quieto, Rumi estaba sobre él, usando Gepo para superar su guardia, su patada potenciada por el aura golpeó la nuca de Orca. Orca tropezó, y Shoto ya estaba allí, desatando un torrente de llamas, secando la piel del héroe Orca y debilitándolo. Mi turno. Gritó Bakugo, su Witcher Impact listo. Rumi y Shoto se separaron, dándole la abertura. La explosión resultante envolvió a Gang Orca, acabando con la amenaza villana. Gang Orca yació en el suelo, fingiendo estar derrotado. El examen había terminado. Los estudiantes estaban de pie, agotados, mientras Mera regresaba arrastrando los pies al escenario. Los resultados están listos, dijo. 1 a 1, los nombres de la clase 1 aparecieron. Irida. Uraraka. Izuku. Momo. Los 18. Todos habían aprobado. Una ola de alivio alegre y lloroso los invadió. Y ahora, continuó Mera, anunciaremos las puntuaciones más altas del examen. La pantalla destacó 3 nombres.
Todoroki, Shoto. 98. Bakugo, Katsuki. 97. Usagiyama, Rumi. 97. Mera suspiró. Mientras que algunos estudiantes dejaron que rivalidades personales pusieran en peligro el rescate, Todoroki mostró un juicio ejemplar al priorizar la seguridad civil. Usagiyama y Bakugo demostraron un poder controlado para neutralizar la amenaza principal, permitiendo que los otros héroes completaran el rescate. Esta es la madurez y el poder que esperamos. La clase vitoreó. Rumi, Bakugo y Shoto se miraron el uno al otro. Un silencioso y compartido gesto de respeto pasó entre ellos. Akasa, observando esto, sonrió. Feliz de que Rumi y sus amigos lo hubieran hecho también. El ambiente en el viaje de vuelta del Estadio Nacional Dagoba era como la noche y el día comparado con el viaje de ida. La energía silenciosa había desaparecido, reemplazada por un agotamiento ruidoso y alegre. Todos aprobamos. Gritó Mina Asido, por lo que parecía la 100ª vez. No me lo puedo creer. Celebró Kaminari, sosteniendo su tarjeta de licencia provisional. Somos, como, héroes oficiales ahora. Más o menos. Tu definición de héroe es laxa, dijo Hiro, poniendo los ojos en blanco, pero una sonrisa de orgullo se dibujó en sus labios. Todoroki, tu control sobre el fuego fue magnífico. Alabó Ida, cortando el aire con la mano. Y Usagiyama-san, Bakugo-kun, su derribo coordinado de Gang Orca fue una exhibición perfecta de trabajo en equipo. TSK. Él estaba en mi camino, refunfuñó Bakugo desde atrás. Rumi, que estaba recostada contra una casa dormido, simplemente los ignoró. Aizawa, desde la parte delantera del autobús, soltó un largo y cansado suspiro. Buen trabajo a todos. No solo aprobaron. Sobresalieron. Demostraron a las otras escuelas y a la HPSC de qué está hecho o no se vuelvan arrogantes. El verdadero trabajo empieza ahora. De vuelta en los dormitorios, el grupo principal estaba eufórico. La nube de culpa que había estado sobre ellos desde el campamento de entrenamiento finalmente, se había levantado. Se habían demostrado a sí mismos. Habían trabajado en equipo. Habían aprobado. Esto pide una fiesta. Rugió Kirishima, golpeando su puño contra su palma endurecida. Sato. Trae el azúcar. Declaró Mina. Yo pongo la música. Esa noche, la sala común de la Einsayan se estaba viva con ruido y risas. Sato había horneado un enorme pastel de felicidades. Incluso Ida estaba inusualmente relajado, permitiendo que sus compañeros celebraran su dura victoria. Pero la fiesta, aunque llena, no estaba completa. Afuera, en el aire fresco de la noche del jardín del dormitorio, los cuatro grandes estaban sentados en su propio mundo tranquilo. Rumi estaba repantigada en un banco, con la cabeza en el regazo de Akasa, intentando distraídamente equilibrar una pequeña piedra en su nariz. Akasa, por su parte, estaba recostado contra el banco, con los ojos cerrados, una mano jugueteaba suavemente con su pelo blanco de coneja. Shoto estaba sentado frente a ellos, tomando una taza de té, y Bakugo estaba a unos metros, apoyado contra un árbol, mirando fijamente a la luna. No puedo creer que Ikijoto obtuviera la puntuación más alta, refunfuñó Rumi, la piedra se cayó de su nariz. Todo lo que hizo fue hacer un muro de hielo. Prioricé la seguridad civil, respondió Shoto, con voz plana, pero una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Algo de lo que ustedes dos probablemente no sepan nada. ¿Qué dijiste, bastardo mitad y mitad? Rugió Bakugo, su cabeza se giró hacia Shoto. Tiene razón, explosivos, carcajeó Rumi. Casi haces volar a esos actores que lloraban. Y aquí, le pinchó la mejilla a Akasa, se habría quedado mirando a Orca hasta que se rindiera. No lo habría hecho, dijo Akasa, sin abrir los ojos. Le habría dado un puñetazo. Una vez. ¿Ves? Ninguna preocupación por los daños colaterales, dijo Shoto con voz monótona. Bakugo solo hizo TSK y apartó la mirada, su enfado se desvaneció. Estuvo en silencio un momento largo e inquietante, su mirada volvió a la luna. Ese loco del viento, dijo Bakugo de repente, con voz seria. Rumi y Shoto se detuvieron. ¿Y ahora sí? Preguntó Shoto. Sí. Y el imbécil de las manos que hacían temblar el suelo, gruñó Bakugo. Eran fuertes. Pero eran estúpidos. Casi acaban con los civiles solo por lucirse. Eran imprudentes. Rumi se incorporó, un destello de sorpresa en su rostro. Este era un nuevo tipo de conversación de Bakugo. ¿Y qué? Tú eres imprudente todo el tiempo. No, dijo Bakugo, apretando el puño. Ya no. Ya no. Yo solía serlo. Solo poder puro y estúpido. Habría hecho lo mismo que ellos.
Solo explotar todo, sin importar quién estuviera en medio. Pensó en el campamento de entrenamiento muscular. La rabia. La sangre. Pero ¿y si eso no fuera una prueba? Susurró. ¿Y si ese fuera un villano real? ¿Y si fuera el loco de los músculos? Toda esa mierda de héroe apasionado e impetuoso habría conseguido que mataran a todos esos actores. Igual que casi consigue que te mataran a ti. Miró a Rumi. Así no es como funciona, continuó, como si hablara consigo mismo. Lo he visto ahora. He visto lo que pasa cuando te contienes. He visto lo que pasa cuando no eres lo suficientemente fuerte, o no estás lo suficientemente dispuesto. ¿Ese loco de los músculos se habría detenido si solo lo hubieras atrapado en un poco de hielo? ¿Se habría rendido si solo lo hubieras vencido? La respuesta es no. No lo habría hecho. Se habría levantado y nos habría matado a todos hasta el último. Finalmente miró a casa. Gracias, dijo, con voz áspera. Rumi y Shoto se quedaron mirando, completamente desconcertados. Akasa abrió los ojos y preguntó. ¿Por qué? Por ya sabes, refunfuñó Bakugo, apartando la mirada, con las orejas enrojecidas. Por abrirme los putos ojos. Se apartó del árbol, se metió las manos en los bolsillos y se alejó con paso firme, dejando un silencio atónito a su paso. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Rumi por fin, mirando a Akasa. Una sonrisa divertida se extendió por el rostro de Akasa. Reclinó la cabeza y miró las estrellas. Así que a esto le llaman desarrollo de personaje, pensó. Bakugo caminó por los pasillos silenciosos y oscuros del dormitorio. Todo estaba tan claro ahora. El camino que se suponía que debía tomar. La mentira que se había estado contando a sí mismo. Y el único, molesto obstáculo de pelo verde que aún se interponía en su camino, que todavía no lo entendía. Vio el póster de All Might en la puerta de Izuku. Fue el detonante final. Abrió la puerta de golpe sin llamar. Deku. Levántate. Izuku Midoriya, que había estado profundamente dormido, se despertó sobresaltado. Kaka-chan. ¿Qué pasa? ¿Son villanos? Es pasada la medianoche. Cállate y sígueme, gruñó Bakugo. Ground Beta. Ahora mismo. Izuku, aterrorizado y confundido, pero viendo la seriedad en los ojos de Bakugo, lo siguió rápidamente. Pronto llegaron al campo de entrenamiento. Se enfrentaron en la calle oscura iluminada por la luna. Kaka-chan, ¿por qué hacemos esto? Suplicó Izuku, con voz temblorosa. Acabamos de obtener nuestras licencias. Nos van a meter en un gran problema, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Dijo Bakugo. Empezó a estirar los brazos. Después de todo esto. Después del campamento. Después de él. Sigues viviendo en un puto cuento de hadas, y estoy harto. ¿De qué hablas? Dijo Izuku, una nota de frustración entró en su voz. Activó Full Cooling, chispas verdes de energía envolvieron su cuerpo. Adoptó su postura de estilo pistola. Hablo de él. Rugió Bakugo. Y de lo que significa ganar. Se lanzó, no una carga salvaje, sino un asalto aéreo concentrado. Izuku estaba listo. Saltó, pero Bakugo era diferente. Ya no era el peleador callejero contra el que Izuku había luchado toda su vida. Era un luchador técnico. Giró en el aire, usando una pequeña y precisa explosión de su palma para esquivar la patada. Antes de que Izuku pudiera hacer nada, Bakugo ya estaba listo con su contraataque, su cuerpo giró, su pierna bajó en una patada de hacha potenciada por una explosión, un movimiento que había estado practicando, un movimiento inspirado en Rumi. Izuku apenas tuvo tiempo de levantar los brazos. La fuerza del golpe destrozó su guardia y lo envió rodando por el pavimento. ¿Eso es todo lo que tienes, Deku? Se burló Bakugo, ya descendiendo, sus manos como propulsores. La pelea fue una masacre unilateral. Izuku era rápido, su estilo pistola era fuerte, pero Bakugo estaba en otro nivel. Estaba pensando, adaptándose, siendo preciso. Usaba sus explosiones no solo como armas, sino como herramientas de movilidad, para fintas, para paradas. Izuku, ahora todo defensa, no podía seguirle el ritmo. Bakugo lo alcanzó en el aire con un uppercut explosivo, luego continuó con un disparo up. Autocañón en pleno vuelo, las ráfagas de fuego rápido golpearon a Izuku de vuelta a la tierra. Aterrizó con fuerza, su cuerpo humeaba, su ropa destrozada. Había terminado en menos de un minuto. Una victoria total, dominante, unilateral. Izuku yació en el suelo, su cuerpo gritaba de dolor, completamente vencido. Bakugo se paró sobre él, jadeando, pero no exhausto. Ahora lo entiendo, dijo, con voz extrañamente tranquila. ¿Por qué te odiaba tanto? ¿Por qué he estado tan jodidamente furioso todo este tiempo?
Es porque lo admiraba. A All Might. Quería ser como él. El número 1. El tipo que siempre sonríe, el tipo que siempre gana. Izuku lo miró. Sus ojos, a pesar del dolor, estaban muy abiertos con esperanza. Él lo entiende, pensó. Por fin lo ve. Va a estar de acuerdo conmigo. Sobre Akasa. Sobre lo que es correcto. Kacchan, empezó Izuku, con una sonrisa dolorida en el rostro. Tienes razón. All Might es el mejor. Y lo que hizo Akasa no es el camino de All Might. Sabía que lo verías. Bakugo se limitó a mirarlo. Luego, su rostro se torció en una mueca de desagrado. ¿Tú sigues diciendo eso? Susurró, con voz temblorosa de ira. Después de todo. Después de que vieras lo que yo vi. ¿Pero qué? Tartamudeó Izuku, su esperanza se convirtió en confusión. He terminado con él, escupió Bakugo, su voz bajó a un siseo bajo e intenso. Que le jodan a All Might. Las palabras golpearon a Izuku con más fuerza que cualquier puñetazo que Bakugo hubiera lanzado jamás. Se quedó sin palabras. Es una mentira, dijo Bakugo, con voz cruda. Una mentira sonriente y feliz para las cámaras. Dejó escapar al verdadero monstruo. Fracasó. Y tú eres igual que él. Prefieres sentarte ahí a predicar sobre cómo salvar a un pedazo de mierda como muscular, que admitir lo que realmente había que hacer. Eres un falso. Como todos los demás en esa habitación. No, la voz de Izuku era un susurro desesperado y roto. Kacchan, te equivocas. All Might es, de ahora en adelante, declaró Bakugo, sus ojos rojos ardían con una nueva claridad, seguiré el camino de Akasa. Voy a ser un héroe como él. Un héroe que no solo soluciona un problema. Se agachó, su cara a centímetros de la de Izuku. Voy a ser un héroe que lo erradica de sus putas raíces. Voy a ser el tipo de héroe que, cuando un bastardo como Muscular hace daño a alguien, me aseguro de que nunca, jamás, tenga la oportunidad de volver a hacerle daño a nadie. Voy a ganar. Se levantó, dándole la espalda a su amigo de la infancia. Voy a ser más fuerte que All Might. Y voy a ser más fuerte que Asura. Pero lo haré a mi manera. De la manera real. Se alejó con paso firme hacia la oscuridad, dejando a un Izuku Midoriya totalmente destrozado y en estado de shock, solo en el suelo de Ground Beta. Todo su mundo, todo su sistema de creencias, acababa de ser declarado una mentira por la única persona que creía que era su mejor amigo.